Hola, buen día a todas y a todos. Hoy vamos a empezar la tercera unidad de la materia, que lo que va a hacer es pasar revista a la situación del trabajo de campo, y en función del trabajo de campo a cuáles son, digamos, o sea, las técnicas, los procedimientos, las disposiciones que la investigación etnográfica pone en juego. Esta, digamos, ya va a ser una forma media atípica, digamos, o sea, de entrar a esta unidad que generalmente, digamos, o sea, tiene un correlato de trabajo práctico basado justamente en la experiencia en terreno, digamos, o sea, hacer observación participante, hacer entrevistas, etcétera. Vamos a tener que repensar, digamos, o sea, esto, pero bueno, vamos a dar los fundamentos, en principio, digamos, o sea, de cada una de las líneas más importantes, digamos, o sea, de prácticas que hacemos durante el trabajo de campo, y hoy vamos a empezar por una de ellas, que es la de la observación participante. Para esto vamos a trabajar con el texto de Roxana Huber, que ustedes tienen, digamos, que acompaña la clase de hoy, y también, digamos, vamos a ver en la clase siguiente un texto de Anna Padauer, que es una colega antropóloga que trabajó mucho en el campo de la antropología educativa y que tiene una reflexión muy interesante también sobre observación participante. Y también vamos a hacer algunas referencias al capítulo 2 del trabajo del C. Rockwell, donde también, digamos, o sea, hay una parte que podemos recuperar para justamente aprender, digamos, o sea, algunas consideraciones que hace Rockwell respecto de la práctica del trabajo de campo. Eh, Vamos a compartir pantalla. Entonces, muy bien, aquí estamos. Entonces, perdón, vamos a trazarnos, pues esto va a venir después. Vamos acá, ahí estamos. Entonces, la observación participante, como decíamos, es, digamos, o sea, la base, la marca registrada del trabajo de campo, ¿no? O sea, esto habíamos hablado, Malinowski, digamos, o sea, también los antecedentes que habíamos planteado con Boas, yendo, digamos, o sea, en forma presencial directa a el espacio donde estaban, digamos, viviendo las comunidades inuit, donde él trabajó, con las comunidades de Coquitlam, de la costa noroeste, digamos, de Estados Unidos y Canadá, y la importancia de aprender la lengua, registrar, digamos, o sea, en forma directa, convivir y justamente, digamos, o sea, experimentar esa tensión entre proximidad y distanciamiento que estuvimos viendo respecto de el choque, digamos, o sea, de las distintas formas de hacer las cosas, las distintas formas de generar prácticas que uno tiene naturalizadas y cómo, digamos, o sea, en el contraste ve esa diferencia. Y entonces, esto lo que genera, digamos, es la posibilidad de registrarlo. Y habíamos señalado también que en una primera, digamos, o sea, visión, nosotros podíamos pensar la etnografía como esos estudios, digamos, o sea, pormenorizados y muy descriptivos acerca de cómo era la vida de los otros, cómo los otros llevaban su vida. Entonces, esta necesidad, digamos, o sea, de hacer registros del trabajo de campo, y esos registros del trabajo de campo tienen que ver justamente con la posibilidad de estar ahí, digamos, o sea, de convivir, de ver, ¿no? De participar en. Por eso vamos a trabajar con esta forma, digamos, o sea, de trabajo en el marco del trabajo de campo más extenso, que es la de la observación participante. Entonces, punto número uno, observación, digamos, o sea, qué es lo que yo registro, digamos, como parte, digamos, o sea, del trabajo de campo, a partir de, digamos, o sea, el registro sensible de la vista, el oído, digamos, o sea, pues no es solamente observación de ver, sino también qué es lo que escucho. Uno puede pensar que además estamos haciendo una escucha participante, no es solamente observación, sino también escucha, no necesariamente en términos de entrevistar personas, sino de compartir charlas, escuchar, digamos, o sea, charlas laterales, comentarios, ruidos, digamos, marcas sonoras, digamos, que también definen los contextos. Entonces, esto, digamos, es, digamos, un punto de entrada importante para poder abordar la cuestión de la especificidad del trabajo de campo antropológico. Sin embargo, vamos a ver que las formas, digamos, o sea, de implementar la observación participante durante un trabajo de campo cambian, y así también cambian en función de distintas formas y posibilidades y contextos de hacer etnografía. Entonces, la observación participante no es una receta, no es una técnica que yo, digamos, o sea, sigo unos pasos en forma secuencial, sino que lo que tenemos, digamos, es una definición de sus grandes contornos, y después la especificación, la puesta en práctica, va a depender de las condiciones, digamos, o sea, situadas en las cuales nosotros podamos desarrollar la investigación en particular. Entonces,
la observación participante puede tener, digamos, puede ocupar distintos roles o tener distinta importancia a lo largo de la investigación. Puede ser, digamos, o sea, que al principio sea muy importante para partes de apertura y después, digamos, resulta que las personas con las que yo, digamos, o sea, trabajo me invitan más a trabajar en términos de generar entrevistas o generar instancias de recuperación de sus testimonios. Eso depende, digamos, o sea, de cómo es la dinámica, cómo se va llevando el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque el trabajo de campo, justamente como es prolongado en el tiempo, digamos, o sea, es a su vez muy flexible. Flexible en términos de que cambia, que se modifican porque hay condiciones que lo afectan. Hay condiciones de posibilidad para hacer el trabajo de campo que yo puedo mantener durante el principio al fin, o eso puede cambiar repentinamente y aquellos lugares donde podía acceder ya no puedo acceder más, y resulta, digamos, o sea, que encuentro personas que están, digamos, o sea, a favor de que yo haga el trabajo de campo y otras que están en contra, entonces voy a tener que ver cómo trabajar, digamos, o sea, con esas tensiones. Entonces, a lo que voy es que es, digamos, justamente una forma de hacer investigación que es necesariamente flexible, es necesariamente adaptativa a las condiciones, digamos, o sea, situadas que yo tengo para poder hacer el trabajo de campo. Digamos, y por eso justamente digamos, una cuestión importante es esta idea de que el trabajo de campo requiere un acceso, ¿no? Que generalmente está vehiculizado por alguien, una persona, un interlocutor, que nosotros le vamos a poner el nombre del portero, ¿no? El portero es el que abre la posibilidad del campo, porque generalmente yo llego, digamos, a un lugar, imagínense, a una escuela, digamos, o sea, a un barrio, a poder hacer trabajo de campo, a alguna institución particular, o me contacto con un movimiento social, digamos, o trabajo, digamos, no sé, en otro espacio, digamos, o sea, institucional, y llego a través de alguien, porque lo contacto, porque me pasan el número, porque puedo hablar, a esa persona es a la que le voy a explicar, le voy a responder primero. Entonces es muy importante justamente toda esa etapa, digamos, de negociación de digamos, las condiciones para poder hacer trabajo de campo. Yo explico, digamos, Pamela había hecho la pregunta en el foro, ¿no? Digamos, de cómo es esto. Bueno, yo me presento, explico lo que voy a hacer, genero acuerdos, proveo información que me pidan, digamos, o sea, todas esas cosas hay que generarlas, digamos, o sea, porque justamente hacer trabajo de campo de forma encubierta es algo que éticamente, digamos, o sea, está observado, ¿no? O sea, yo, digamos, tengo que proveer información completa a mis interlocutores acerca de cuál es el tipo, digamos, o sea, de trabajo que yo estoy haciendo. Si es por un trabajo digamos, en una materia en una universidad, digamos, o sea, tiene justamente esa marca, ese correlato. Si es una investigación dentro de un proyecto, bueno, cuáles son los objetivos del proyecto, qué es lo que el proyecto debemos hacer, quiénes son los que lo financian, en qué institución se enmarca, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, digamos, o sea, hay compromisos, digamos, que están atados a esas negociaciones que yo voy a hacer en el terreno, y eso necesariamente, digamos, o sea, se va corriendo, se va modificando durante el tiempo, porque ingresan otros actores, porque los tengo que, digamos, restablecer. Entonces, la idea, digamos, es que el trabajo de campo, y en particular, digamos, o sea, las posibilidades y las condiciones para hacer observación participante cambian. Y por lo tanto, mi actitud, digamos, tiene que ser una actitud flexible frente a eso. Yo tengo, digamos, o sea, que tener prevista las posibilidades justamente de que las condiciones cambien y yo tenga que readecuar este trabajo, digamos, o sea, sobre la marcha. Entonces, nosotros vamos a ver 4 cuestiones, digamos, o sea, que hacen a la observación participante para poder caracterizarla. Primero vamos a ver, digamos, la observación participante como un continuum graduado, ¿no? O sea, entre la observación y la participación, o la participación y observación, hay múltiples formas, digamos, o sea, de vincular estas dos cuestiones, observación y participación. Esto lo vamos a ver en un segundo. Después vamos a ver justamente cómo se vincula la práctica de la observación participante en relación a la tensión entre proximidad y distanciamiento, a todo lo que vimos respecto de la cuestión de la conciencia práctica, ¿no? De cómo, digamos, o sea, nosotros intervenimos en justamente procesos en los cuales desconocemos las claves, digamos, o sea, que organizan, digamos, el mundo de mis interlocutores, y entonces, ¿cómo hago para poder registrar? ¿Cómo hago para poder intervenir? ¿Cómo hago para poder empezar a generar conocimiento respecto de justamente esos universos de sentido que mis interlocutores construyen? Después vamos a ver el carácter procesual de la observación participante. ¿Qué tipo, digamos, o sea, de etapas involucra? Haciendo como una especie de reconstrucción de una forma ideal que necesariamente, digamos, o sea, va a ser
después reorganizada en función de las condiciones específicas de trabajo de campo, por lo que les venía diciendo. Y finalmente vamos a ver qué significa hacer observación participante en la práctica, digamos, o sea, cómo se hace investigación participante. Esto lo vamos a empezar a ver hoy, lo vamos a terminar también de ver en la clase siguiente cuando veamos la segunda parte del tema y trabajemos con el artículo de Ana Pagao. Bien, entonces, en términos de la definición, digamos, o sea, de observación participante, ustedes van a ver que hay veces que en algunos textos la idea, digamos, o sea, de observación participante aparece así, y otras veces aparece como participación con observación. Entonces, lo que nos está marcando es que entre, digamos, la observación y la participación como prácticas, como disposiciones, digamos, que yo voy a tener en el trabajo de campo, puede haber rangos variables, puede haber distintas formas de vincular una y otra. Entonces, podemos pensar que hay como si fueran dos polos extremos que, digamos, rara vez se, digamos, trabaja en función solamente de ese polo, ahora vamos a ver por qué, y generalmente, digamos, o sea, nuestras situaciones de campo van a estar, digamos, en el medio, ¿no? Haciendo mixturas distintas de estas dos formas modélicas, digamos, o sea, y polares de investigación en relación a la observación participante. Primero, digamos, o sea, tenemos en un polo el polo de la no participación. O sea, es, digamos, la idea de que yo solo observo y solo registro y, digamos, y no participo, que en realidad es un oxímoron, digamos, es algo que no puede existir, porque mi mera presencia en cualquier espacio relacional, cualquier espacio donde digamos, o sea, se construyen y se siguen relaciones sociales, un colegio, una dirección, un barrio, una salita de primeros auxilios, la cámara de comercio, cualquier cosa donde yo estoy, digamos, o sea, interviniendo, señalando justamente mi voluntad de generar conocimiento, va a generar modificaciones en las dinámicas que tienen lugar en ese espacio relacional. Mi presencia, digamos, o sea, no es una presencia neutra, no es una presencia transparente. ¿Por qué? Por las personas, imaginémonos al revés. Digamos, si nosotros estamos trabajando en cualquier ámbito, en la escuela, en la universidad, etcétera, y tenemos a alguien que nos viene a observar, quienes trabajen de docentes, digamos, están acostumbrados a que haya personas observando, digamos, su práctica, para sentir justamente que hay, digamos, o sea, una presión extra, ¿no? Una idea, digamos, o sea, de mostrar que uno está haciendo las cosas bien, que no haya descuido, que no haya errores, que no haya problemas, etcétera. Bueno, lo mismo respecto de las cosas que se dicen, se hablan, y más si esa presencia está no solamente en algunos momentos específicos, sino acompañando los procesos durante todo el tiempo. Si es una figura que empieza a ser presente en el barrio, y habla con unos, y habla con otros, y está en este espacio, y está en este otro, y entonces mira acá, ve allá, etcétera, entonces genera justamente una cuestión, hasta que esa presencia se vuelve familiar. Es lo mismo que pasa, pero al revés, vamos, o sea, a los interlocutores les pasa lo mismo. Entonces, el punto, digamos, o sea, uno de los extremos es el extremo de la mera observación, la no participación. En este caso, digamos, o sea, si yo solamente registro, digamos, o sea, hago observación y en términos de registro, puedo tener la ilusión de que en realidad justamente estoy no interviniendo, no estoy transformando, digamos, aquella realidad que yo quiero registrar. Ahí estaríamos puestos en un punto, estaríamos parados en una perspectiva netamente positivista. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando vimos la clase anterior la perspectiva de la antropología y la etnografía como un proceso, ¿no? Y empezamos diciendo justamente, bueno, hay una tensión que es entre positivismo y hermenéutica e interpretativismo. El positivismo es esta ilusión de que yo en realidad capto el mundo tal cual es, digamos, sin intervenir, sin transformarlo, porque tengo todos los recaudos para hacer. Bueno, no, mi mera presencia, digamos, transforma justamente esa realidad, por lo tanto, en realidad, esta es una ilusión. Es una ilusión el hecho de que yo pudiera solamente estar en un lugar registrando lo que ocurre, y lo que ocurre es, digamos, lo que pasa durante las 365 días del año de la misma forma, salvo que yo lo estoy mirando, ¿no? Mi presencia va a transformar la forma en las cuales las relaciones se despliegan, va a transformar las intensidades respecto de cómo juegan los valores, las nociones de lo que está bien, lo que está mal, etcétera, en esa práctica. Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo es registrando una situación, digamos, que me contiene dentro del proceso de producción de conocimiento y no es que está fuera. Por lo tanto, en realidad se podría decir que no existe la no participación, porque en realidad siempre estoy participando, aunque no haga nada, aunque esté parado, digamos, en forma pasiva, hay un proceso, digamos, o sea, de transformación. Por lo tanto, esta separación es una separación en una medida, una separación teórica, digamos, o sea, que no existe en la práctica en realidad, pero que nos sirve justamente para
mostrar que en realidad hay múltiples formas, digamos, o sea, de vinculación de una y otra. Y bueno, y esto lo podríamos pensar en términos, digamos, del proceso del trabajo de campo, como que este fuera el punto cero. Es decir, yo generalmente cuando me acerco por primera vez a un espacio, digamos, donde voy a hacer mi etnografía, como desconozco, digamos, o sea, cómo son las dinámicas, desconozco quiénes son los actores, digamos, o sea, no entiendo, digamos, todavía de qué va la cosa. En gran medida, lo primero que puedo hacer es solamente mirar, digamos, o sea, entonces hay algo, digamos, de esta posibilidad de una no participación, digamos, o participación, digamos, minimizada en mis primeros, digamos, registros de campo, donde todo me sorprende, donde yo voy a, digamos, o sea, hacer básicamente observación, donde voy a ser invitado progresivamente a participar en ese mundo social. Pero en general, digamos, o sea, eso tarda un poco, entonces al principio podríamos pensar que si hay algún momento en donde esto podría ocurrir, es justamente en los primeros momentos de la investigación. En el otro polo, justamente, el otro polo sería el de la participación total. La participación total la podríamos pensar justamente como, bueno, ya soy uno más, digamos, o sea, de ese mundo que quiero analizar, ese mundo que quiero interrogar, ese mundo que quiero producir conocimiento. Que eso, de nuevo, digamos, como veíamos también en el trabajo, digamos, o sea, sobre la perspectiva etnográfica, es un imposible, digamos, o sea, nunca voy a dejar de ser un otro en algún sentido, digamos, y en todo caso seré un miembro, digamos, asimilado, pero también diferenciado. Entonces, acá en este caso, digamos, o sea, la idea también es una ilusión, es la ilusión de que me convierto completamente en el otro. Si yo me convierto completamente en el otro, pierdo la posibilidad de distanciarme, pierdo la posibilidad de aprovechar en términos hermenéuticos y en términos heurísticos esa distancia que me permite mirar las cosas de otro modo, ¿no? Ya no sería, digamos, uno más, sino que, perdón, ya no sería alguien que está distanciado y que puede ver esa realidad desde otro lugar y notar otras cosas, que es la que nuestros interlocutores naturalizan y por lo tanto no pueden ver, no pueden, digamos, registrar, pierdo esa posibilidad, pues ya estoy adentro, digamos, estoy adentro de ese mundo, ya todo me resulta tan familiar, tan propio, digamos, que dejo de monitorearlo también. Entonces, en este caso, digamos, o sea, es también una ilusión, también la ilusión de que yo en algún momento, digamos, o sea, soy solo otro, digamos, soy solo el otro, ¿no? No hay justamente alteridad posible, o alteridad, digamos, o sea, pensada en una perspectiva de producción de conocimiento. Esto también es lo que podría suceder en algunas estrategias de investigación participativa o en algunas estrategias que están más vinculadas a justamente a el activismo, digamos, o sea, o la militancia, es la que, bueno, yo ya me convierto, digamos, o sea, en alguien del barrio. Estos, digamos, muchas veces lo podemos ver en el caso justamente de prácticas, por ejemplo, militantes, donde vemos, digamos, o sea, que son digamos, sujetos que no viven, digamos, en el barrio, que no tienen que volver al barrio todo el tiempo, pero que hablan como, se visten como, digamos, etcétera. Entonces hay un proceso de mimetización que se produce, digamos, o sea, justamente por compartir valores, por compartir experiencias, por compartir luchas, pero que después justamente, digamos, o sea, yo tengo que saber que vuelvo a mi casa, que es una casa que está en otro lugar, que tiene, digamos, o sea, que enfrenta otras tensiones, que enfrenta otros problemas, pero que no son los mismos exactamente del barrio. Entonces, lo podemos pensar, eso ayuda, digamos, o sea, a pensar esta idea, digamos, entre la neutralidad total, que mi presencia no es notada, hasta que me convierto en el otro. Bueno, en el medio de todo eso hay digamos, un amplísimo rango de posibilidades de generar, digamos, prácticas de observación participante que se van a ubicar en el medio, digamos, de esa situación. En forma, digamos, modélica podemos pensar que hay estas tres formas que nosotros vemos ahí, que sería, digamos, o sea, digamos, un momento en el cual lo que prima es la observación y la participación está minimizada. Otro, digamos, punto intermedio donde tanto observación como participación aparecen en formas moderadas, y otro punto, digamos, o sea, que está caracterizado en forma inversamente proporcional al primero, que es donde la observación, digamos, o sea, porque no hay distanciamiento, pierde, digamos, entidad, y lo que gana es la participación, el involucramiento dentro de ese flujo y dinámico social, y entonces no tengo espacio para justamente generar distancia y generar, digamos, reflexión respecto de cómo están sucediendo las cosas, por qué están sucediendo las cosas, etc. Lo único que hago es participar, hacerlas. Entonces, digamos, la primera forma, esta de la observación, digamos, en forma activa y la participación en forma pasiva,
tiene que ver justamente con esta idea de que yo puedo ser un mero espectador de las relaciones sociales que con las que fui a trabajar. Digamos. Entonces, yo solamente veo y escribo. Y esto tiene algo de verdad, porque al principio, como les decía, uno generalmente está poco involucrado en términos de participación, pero esto, digamos, o sea, puede ser muy frecuente en los primeros acercamientos. Y justamente por eso hay a veces que yo lo que estoy haciendo es digamos, un trabajo de campo exploratorio, donde, por ejemplo, quiero ver, digamos, o sea, de alguna medida, si el tipo de relaciones que yo veo, que puedo mapear, que puedo cartografiar, que puedo dar cuenta, el tipo de actores que están involucrados, etcétera, digamos, puede tener cierta entidad para mi investigación. Entonces ahí hago un trabajo de campo exploratorio que capaz dura una semana o dos, donde yo no necesariamente, digamos, puedo hacer todo el proceso de abrir mi investigación, de decir qué vengo a hacer, porque yo eso lo voy a hacer cuando yo, digamos, intuyo que, digamos, en ese espacio puedo generar, digamos, o sea, un conocimiento que es pertinente para el problema que estoy tratando de analizar, que eso puede fallar, puede ser que no se dé y lo tenga que repensar y lo tenga que rehacer en otro lugar, pero es cuando ya, digamos, o sea, voy a presentarme, voy a decir quién soy, digamos, etcétera. Pero, por ejemplo, si es una feria barrial, digamos, tranquilamente yo puedo ir a la feria barrial a observar, en este caso, digamos, como si fuera alguien más, y, digamos, dar cuenta bueno, de qué densidad, qué potencial tiene ese espacio para poder responder a las preguntas, digamos, o sea, que yo me estoy haciendo inicialmente. Después, obviamente, si yo ya decido, digamos, o sea, que voy a hacer ese trabajo, bueno, ahí sí tengo que decir, ¿por qué? Porque todas las personas no me van a ver una, dos veces, me van a ver todas las veces que se haga la feria, por lo tanto voy a ser una presencia recurrente, digamos, y mi presencia se va a notar mucho. Entonces, ahí es donde yo tengo que ya abrir después y decir, bueno, yo soy esto, soy antropólogo, soy estudiante, soy no sé qué, vengo a hacer esto, vengo a hacer lo otro, todo va. Un segundo, digamos, un segundo formato es este de la observación y la participación moderada, que es justamente la presencia en terreno con interacciones, digamos, o sea, que se van sucediendo en forma regular. ¿Cuán frecuentes son? Depende de las condiciones que tengamos, de la posibilidad de tiempo y dinero para poder sostener mi práctica de investigación. Una cosa es si tengo una beca para poder dedicarme a eso full time o no. O sea, otra cosa es si lo hago solo para investigación o estoy haciendo un trabajo de investigación etnográfica para otros fines. Otra posibilidad es esto, que hay, digamos, no puedo convivir en una aldea, digamos, o sea, como era el viejo modelo del trabajo de campo, sino que justamente estoy etnografiando una feria que se hace en el barrio, entonces la feria es cada 15 días. Bueno, yo no me queda otra que cada 15 días estar ahí. Y después pensar que el trabajo de campo se va a ir abriendo hacia otros lugares. Voy a conocer algunos referentes, voy a verlos a las casas. Las casas son espacios que también entran en la investigación en este caso. Entonces, bueno, el trabajo de campo va a discurrir en forma deslocalizada. ¿Está? Entonces, en ese sentido, tengo, digamos, o sea, esta posibilidad, digamos, de entrar y salir. Y ahí donde, les decía, ya como mi presencia va a ser una presencia continua, va a ser una presencia frecuente, las condiciones de la investigación en las que estoy haciendo mi investigación tienen que ser explicitadas y tienen que ser acordadas. Ahí, digamos, o sea, la idea que yo les ponía ahí, que son interacciones ocasionales pero controladas, es, digamos, o sea, esta idea de, por ejemplo, si yo tengo que hacer etnografías en un laboratorio, digamos, o sea, yo puedo hasta negociar la frecuencia, puedo decir, bueno, voy a estar viniendo una vez por semana, voy a estar viniendo, digamos, o sea, o en una escuela o en donde sea. Voy a seguir las clases de la profesora tal, voy a seguir el recreo, voy a seguir, no sé, digamos, o sea, o al principio no, es una presencia continua que después entonces voy especificando espacios y entonces mi trabajo de campo va a mutar de una cuestión más generalista a empezar a seguir espacios de relaciones en forma acotada. El último, digamos, o sea, el tercero de las formas tiene que ver justamente con el inverso de la primera, ¿no? Es donde la participación se vuelve lo único sustantivo y la observación deja de tener relevancia, pero ¿por qué? Porque no le doy lugar, digamos, no le doy lugar a ese distanciamiento. Entonces ahí es donde ya estoy integrado dentro de las rutinas y estoy funcionando, digamos, o sea, en los términos de las prácticas de mis interlocutores. Entonces, lo que sucede ahí es que esto también va a pasar. Digamos, yo entré, digamos, a trabajar con las cooperativas de cartoneros en el fin del 2004 y, digamos, o sea, a los pocos meses estaba haciendo la clasificación de los residuos en la mesa de separación con el resto de los compañeros. Y ese espacio es un espacio donde
justamente uno puede mantener igual la disposición de la observación, porque intervenir en las conversaciones, tomar, digamos, o sea, algunas cosas que están diciendo para poder repreguntar y entonces hablar, observar muchísimo, digamos, o sea, cómo en las prácticas de relación con esa materia descartada, cómo aprendían a diferenciar plásticos, cómo aprendían a diferenciar materiales, qué lugar tenía el tacto, qué lugar tenía, digamos, o sea, los sentidos puestos en juego ahí. Bueno, todas esas cosas son cosas que justamente se pueden registrar porque uno ya está dentro de esos flujos. Ahora, lo que, digamos, para que no suceda lo que decíamos en el polo, digamos, o sea, de la conversión en el otro, ¿no? Esta idea del coso, es que yo necesito tener esa distancia a nivel reflexivo, digamos, capaz en términos de la práctica estoy haciendo con ellos, pero en términos, digamos, del proceso reflexivo, estoy todo el tiempo justamente pendiente, ¿no? Atento a los signos, los gestos, digamos, y todas esas cosas son cosas que yo después voy a registrar en mi trabajo, en mi diario de campo. Entonces, por eso tengo que estar muy atento y muy registrado. Y otra cosa es hacerlas sin darme cuenta, digamos. Ahí ya estoy en ese otro polo en el cual dejo de registrar. Entonces, esto no quiere decir que el proceso sea un proceso lineal, que yo empiezo así, empiezo con la observación activa y participación pasiva y termino al revés, con la observación pasiva y la participación activa. Sino que esto puede variar, porque si me cambian el escenario, porque si de pronto voy a otro lado, porque esto vuelve a empezar de alguna manera, ¿tá? Entonces, porque integro, digamos, o sea, nuevos espacios a etnografiar, también va a suceder lo mismo. Entonces, esto, digamos, o sea, no es un proceso lineal, sino que lo estamos caracterizando de esta forma más modélica, para después saber que en realidad en la práctica cotidiana, en la práctica específica, esto se pone de pie a cabeza todo el tiempo y cambia y muta, y hay que negociarlo, y hay que pensar, digamos, o sea, cómo ir adecuándose, como poniendo, digamos, la cintura para poder lidiar con las situaciones que se van dando en el trabajo de campo. En términos de la tensión entre proximidad y distanciamiento, la observación participante tiene un rol clave, porque yo justamente, digamos, o sea, estoy observando, y por lo tanto, digamos, o sea, como estoy observando de un lugar que es per se distanciado, porque como no soy parte de esa comunidad, digamos, a la que yo voy a etnografiar, necesariamente hay una distancia de por sí, pero al mismo tiempo hay proximidad, ¿por qué? Porque yo estoy interesado en conocer, entonces quiero acercarme, quiero saber más, quiero, digamos, que me expliquen, quiero preguntar, quiero, etc. Entonces, la tensión, proximidad y distanciamiento es una tensión que está encarnada en el propio sujeto que está haciendo la observación participante. Y como además esa tensión no es una tensión que está mediada por un instrumento eh, de captura y recolección de datos, ¿no? Que es una encuesta, ¿no? Un formulario. Entonces, ahí en ese caso, digamos, sí, esta tensión, digamos, o sea, también se plasma, pero está mediatizada por un formulario. Entonces, mi presencia está acotada a terminar. Por ejemplo, yo voy, completo el formulario y me voy de ese espacio. Completo, digamos, el registro que tengo que hacer de la encuesta, digamos, o sea, del formulario que tengo que llenar, y listo. Digamos, entonces, mi presencia tiene un cierre, ¿no? O sea, entro y salgo y todos entendemos qué es lo que estamos haciendo. En cambio, el trabajo de campo, pensado justamente desde el punto de vista de la observación participante, yo estoy ahí en forma prolongada. Estoy ahí más allá de lo que la gente, digamos, hace, incluso al principio, digamos, o sea, está dispuesta a admitir, a pensar que yo, digamos, es una presencia que de pronto deja, digamos, de tener respuesta, ¿no? Las personas dicen, ¿qué hace este acá? ¿Qué hace el flaco ese acá? Y bueno, vino a completar un formulario y se va. Vino a completar una encuesta y se va. No, en este caso es alguien que, la verdad que no sé, vino, me pregunta cosas, tomó, digamos, 3 mates, se fue, volvió, anda dando vueltas, está girando por el barrio, lo vi en lo de Doña Rita, apareció el otro día en el merendero. Entonces, esa, digamos, o sea, justamente esa tensión es una tensión que aparece encarnada justamente en las prácticas, digamos, o sea, del investigador o la investigadora en el trabajo cotidiano. Entonces, refrescamos lo que vimos recién de conciencia práctica, porque justamente esto tiene, digamos, mucho que ver. Habíamos dicho justamente esto, que los agentes sociales dejan de monitorear, entonces esas son las cosas que yo voy a observar. Yo voy a participar, digamos, de esos espacios relacionales, pero sin entender todos los códigos, por lo tanto los códigos me van a aparecer nuevos, me van a aparecer interrogantes, me van a aparecer prácticas que necesito conocer, sobre frecuentemente las que voy a preguntar, las que voy a hacer comentarios,
digamos, me van a llamar la atención, cosa que no sucede con mis interlocutores. Mis interlocutores no van a ser llamados la atención por cosas que tienen naturalizadas y que tienen absolutamente familiarizadas. Entonces, esa atención es una atención encarnada. Y por eso, generalmente, el lugar que se le asigna al investigador que hace etnografía en un inicio es el de un participante descalificado, digamos, alguien que no tiene los elementos para poder entender lo que está sucediendo. Entonces, muchas veces es alguien al que hay que socializar, y ahí es donde justamente yo aprendo y que se genera aprendizaje acerca de esos códigos, acerca de esas normas, valores, acerca de esas ideas, digamos, o sea, acerca de lo que está bien y lo que está mal, digamos, etc. Y mis interlocutores me van a reponer eso, ¿pero por qué? Porque se encuentran con el obstáculo de que yo no los conozco. Entonces, si quieren que yo participe, digamos, me van a tener que socializar. Y ahí, digamos, es donde se abre justamente ese espacio reflexivo en el cual, digamos, aparece justamente aquello que uno tiene internalizado y por lo tanto, entre comillas, invisibilizado. No es que no exista, sino que está, pero dejo de monitorearlo. Bueno, a partir de ahora tengo que monitorearlo, tengo que explicarle a este que no entiende nada cómo son las cosas. Eh, Entonces, en ese sentido, recuerden lo que habíamos visto respecto de la conciencia práctica como materia del análisis etnográfico, es que esa ruptura en el flujo, digamos, de las interacciones cotidianas requiere justamente explicitar aquello que está invisibilizado. Es la oportunidad entonces para documentar lo no documentado, en términos de Rockwell. Por eso justamente la presencia del investigador y el registro de observación participante es fundamental, digamos, es el alma del trabajo de campo. Es más importante que la cuestión de ir a tomar testimonio de lo que la gente dice, porque acá, digamos, yo lo que estoy haciendo es mirando las prácticas, no solamente. Entonces, no es que mi interlocutor, digamos, o sea, me responde una pregunta y ya, digamos, sino que es como yo estoy siempre ahí. Puedo preguntar, che, ¿por qué los nenes hacen tal cosa en el recreo? ¿Por qué tal pibe no sé qué? ¿Por qué tal otro? Y en ese sentido no es lo que él tiene voluntad de contarme, sino lo que, digamos, la necesidad de responder a las cosas que yo estoy registrando, porque estoy monitoreando justamente aquello que ellos dejaron de monitorear. Entonces, en ese, digamos, o sea, en esa brecha es donde justamente se producen situaciones etnográficas, ¿sí? Que yo puedo, digamos, o sea, reconstruir, que son las que van a decir, uy, sí, del día de hoy, ¿qué fue lo que me quedó? Uy, me quedó lo que pasó en el recreo. Cuando yo pregunté por qué los pibes se trepaban al árbol y no sé qué, esto y lo otro, y no sé. Entonces, a partir de ahí puedo reconstruir, digamos, o sea, cuando vuelvo de la situación de campo, determinadas escenas que para mí, digamos, o sea, son escenas que fueron significativas por algún motivo. ¿Eh? Entonces voy a reconstruir, digamos, o sea, los marcos, voy a reconstruir los espacios, bueno, cómo era el patio, cómo estaba dispuesto, si tenía seguridad o no, un montón de cuestiones, digamos, o sea, cómo eran las dinámicas, a qué hora, quiénes eran los que participaban, qué hacían los profes, si estaban ahí, si no estaban, si había celadores, si no había, digamos, etc. Todo eso lo voy a reconstruir, pues el contexto, digamos, ¿no? Pero después voy a elegir algunas cosas que necesariamente, siempre cuando uno percibe las cosas, hay algunas cosas que le llaman más la atención. Y ahí está jugando, digamos, no el mero registro, digamos, de lo empírico, sino también las preguntas teóricas que yo tengo en la cabeza, mis supuestos. Todo eso está jugando, por eso es tan importante hacer el trabajo de registro, digamos, en forma muy rigurosa. Esta es la parte rigurosa de la investigación. No es seguir, digamos, o sea, un mandato estricto, digamos, sino que es justamente hacerlo con intensidad, digamos, o sea, escribir y darle mucha importancia a la descripción de las escenas del trabajo de campo en forma sistemática. O sea, el día que voy es el mismo día registro. No pasan, digamos, o sea, 4 días entonces recién hago el registro porque me voy a olvidar la mayor parte de las cosas que estoy monitoreando en forma, digamos, o sea, muy intuitiva. Digamos, no es acá, las cosas que más me acuerdo, bueno, pero por eso tiene que ser fresco el registro, por eso, digamos, o sea, la situación tiene que ser una situación justamente que me permita, digamos, o sea, capturar la mayor parte, la mayor riqueza de detalles que se ponen en juego en cualquier situación en la que yo estoy participando, justamente en esa tensión entre insider y outsider, ¿no? Estoy adentro y afuera todo el tiempo. Entonces, en términos justamente, digamos, o sea, del proceso del trabajo de campo, pensada la observación participante en este proceso, es justamente un proceso muy flexible. Yo participo de las rutinas, digamos, cotidianas de mis interlocutores con el objetivo, digamos, o sea, de poder aprender justamente esos marcos que son
a veces explícitos y a veces implícitos, que organizan su vida cotidiana. A veces no son evidentes y otras veces son códigos compartidos por todos, pero que no están expresados en ninguna parte, no están escritos en ninguna parte. Hay un montón, digamos, o sea, de formas de organizar eso que no tienen prescripción, pero que sin embargo nos operan. En lo que yo les decía, bueno, ¿se puede subir desnudo en colectivo? Y sí, se puede, pero en general no. ¿Eso dice algo, digamos, hay una norma que diga no subir desnudo en colectivo? No, pero sin embargo está supuesto. Bueno, eso es lo mismo, pero no, en otros sentidos, obviamente, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, qué cosas está bien hacer, digamos, y ahí ya entramos en otro registro, que lo que está bien, digamos, tiene que ver con lo consuetudinario, ¿no? Lo que la norma, la tradición, las costumbres dentro de esos espacios instauran, pero que en general no están explicitadas en ninguna parte. Y nadie te las va a decir, digamos, o sea, de entrada. Son cosas que generalmente uno se va a equivocar o va a preguntar mal. Entonces, recién ahí, digamos, o sea, se va a dar cuenta de que hay cosas que no estaba haciendo bien y por lo tanto son importantes para atender, etc. Por eso ahí, en esa participación y en el registro de lo que esa participación genera, es donde yo, digamos, puedo dar cuenta de estas otras formas de organización, digamos, del mundo que mis interlocutores elaboran, ¿eh? Dentro de sus espacios. Por lo tanto, justamente la figura, digamos, o sea, del etnógrafo es esta del aprendiz, el que tiene que ser socializado en los nuevos códigos. Y acá atención, porque, digamos, hay un sinfín, digamos, de formas de lenguajes y de comunicación que no operan, digamos, o sea, sobre el registro ni hablado ni escrito, digamos, que tienen que ver con cuestiones más sensoriales, que tienen que ver con cuestiones acerca de la disposición de los cuerpos, acerca de las técnicas, digamos, o sea, de corporales, ¿no? Los gestos, las formas, digamos, o sea, de sentarse, las formas de organizar el espacio, las formas de ocuparlo, digamos, y todas esas cosas son cosas que se pueden registrar justamente a partir del registro de observación, que generalmente nadie las va a decir en testimonios de una entrevista, pero sin embargo sí van a aparecer cuando yo las miro, cuando yo las observo, cuando yo las registro. Esa información es información riquísima, porque después incluso la puedo poner en juego en mis interlocuciones verbales. La puedo preguntar, hacer, che, ¿por qué digamos, o sea, en este colegio se forman en el patio en forma circular? Y bueno, pues nosotros pensamos que en realidad, digamos, o sea, hay una cosmología mapuche que organiza, digamos, no sé, digamos, o sea, entonces esa forma, digamos, o sea, de generar registro de observación son registros, digamos, o sea, que me permiten interactuar después con la segunda, digamos, o sea, gran práctica de investigación del trabajo de campo, que es justamente la interacción oral, ¿no? La entrevista, digamos, o sea, el testimonio, todas esas cuestiones están entrelazadas, pero por eso, digamos, o sea, tengo que ser muy riguroso en términos del registro, digamos, de lo observable que no está explícito, ¿no? Lo observable que son, digamos, o sea, que tiene que ver con los lenguajes corporales, con los lenguajes, digamos, o sea, de los gestos, con los lenguajes de los materiales, qué es lo que el mundo material, cómo las infraestructuras, qué es lo que nos dicen acerca de un espacio. ¿Mm? Puedo ser una escuela que la directora me habló durante una hora de lo importante que es la inclusión de las personas con capacidades diferentes, etcétera, pero si después voy y veo que hay pura escalera y no hay ninguna rampa, digamos, o sea, es algo que voy a tener que registrar. Y eso tiene que ver con cómo las infraestructuras nos hablan de los espacios, ¿sí? Nos hablan de las interacciones sociales que se producen ahí. Y eso también es un registro que voy a tener que trabajar. Eh, entonces, justamente, de la confrontación todo el tiempo, digamos, o sea, entre lo que veo, digamos, o sea, lo que me dicen, digamos, o sea, lo que escucho, mis supuestos, la teoría, digamos, etcétera, es justamente donde se producen, digamos, estas instancias de rapport que les decía yo, que permiten justamente ir definiendo, bueno, cuáles son los espacios relacionales donde hay mayor densidad, digamos, o sea, de material etnográfico. Cuáles son, digamos, o sea, las personas, los actores, digamos, o sea, que debería seguir para poder justamente dar cuenta de este mundo. Digamos, qué tipo, digamos, o sea, de dinámicas voy a ir tejiendo en ese hacer del trabajo de campo que se va produciendo sobre la marcha? Estas son todas cuestiones que voy a ir teniendo en forma progresiva. No las voy a tener todas en el primer momento. En un primer momento voy a tener mucha más confusión y desorientación que certezas. Digamos, a medida que avance el trabajo de campo, voy a ir justamente reafirmando algunas de estas líneas, digamos, o sea, de conocimiento que puedo ir siguiendo.
Entonces vamos al carácter procesual. Por eso yo lo que les decía es, a medida que voy incorporando, digamos, o sea, la perspectiva de mis interlocutores, también voy afinando mis registros, digamos, de observación, voy afinando mis preguntas, las voy haciendo más explícitas, las voy haciendo, digamos, o sea, preguntas que no son preguntas tan generales, tan inexpertos, sino que al contrario, digamos, o sea, lo que voy haciendo es interpelando algunas de las cuestiones que están más cristalizadas, que están más cerradas, digamos, respecto de cómo esa comunidad organiza su práctica. Y eso al mismo tiempo implica que yo voy relativizando mis supuestos, voy dejando atrás lo que yo creía que sabía sobre ese mundo y voy conociéndolo, digamos, a partir de una experiencia situada. Entonces, en ese interjuego, digamos, o sea, es donde se produce este conocimiento, digamos, etnográfico que yo quiero seguir. Y esto lo, lo podemos pensar en términos de un proceso en el cual la observación participante tiene un rol como protagónico, que es obviamente inicio, el punto cero es esto, digamos, o sea, es extrañamiento, digamos, fuerte, ¿no? No conozco, digamos, aquello que estoy viendo, por lo tanto necesito conocerlo. A poco me voy familiarizando, estamos ya en la parte 2, digamos, voy incorporando la diferencia, aquello, digamos, o sea, que me resultaba extraño, lo voy incorporando porque lo voy entendiendo el porqué, voy entendiendo la lógica de acción, aquello, digamos, o sea, que yo tanto porque era extraño en sí o porque tenía la disposición de mirarlo con otros ojos. Entonces cuando lo miro con otros ojos voy también entendiendo otros marcos de interacción que mis interlocutores van construyendo con esas relaciones o esos espacios. Cuando ese proceso, digamos, o sea, empieza a saturar, es decir, que yo voy a hacer una nueva visita al campo y lo que siento es que no estoy recogiendo, digamos, o sea, nada nuevo, que ya no hay nada que me sorprenda, porque ya todo lo estoy trabajando, que hay pocas cosas, digamos, o sea, que acontecen fuera de lo que ya registré, ahí es un momento en el que quizás hay que parar, digamos, de hacer registro de operación en ese lugar y empezar a hacerlo en otro. Entonces, si estoy siguiendo un proceso con un profe, con un aula, con una escuela, cambio de escuela, o capaz empiezo a seguir otras cosas que, bueno, ya al principio pude conocer a algunos de los padres, entonces me invitaron a ir a las casas, o me invitaron a ir a la parroquia, o me invitaron a ir a tal loco, entonces yo voy, digamos, o sea, como circulando por ese espacio relacional que necesariamente se va a ir ampliando. Yo puedo entrar con el portero en la institución escuela, pero después voy reconstruyendo toda la densidad, digamos, y el alcance que tiene esa comunidad educativa, que a veces es una comunidad muy ampliada, con lazos muy estrechos con otras instituciones. Entonces, en ese momento tomo un descanso. Después puedo volver, y cuando vuelva, voy a volver con más información, voy a volver con otras miradas respecto de las cosas que fui aprendiendo. Entonces, ese proceso de desfamiliarización no vuelve al punto cero, no vuelve al punto del inicio, pero también, digamos, se renueva. Vuelvo a mirar con otros ojos. Entonces, la idea es ir cambiando de posición, no mantenerse, digamos, o sea, en una sola posición. Cuando yo saturo, digamos, o sea, cuando esto, lo que yo, digamos, voy registrando, se vuelve recurrente, digamos, o sea, no genera, digamos, o sea, cosas nuevas, no me extraña nada, entonces ahí es donde cambio de posición, empezando, digamos, o sea, un registro de campo en otro lugar, empezando a registrar otras prácticas, digamos, y después vuelvo. Eso es algo que es parte, digamos, o sea, del trabajo de campo en forma permanente. Y después, en un momento, tengo que planificar la salida. Cuando yo estoy trabajando en el marco de una investigación académica, que tiene, por ejemplo, una duración, porque tengo una beca o lo que sea, es fácil, porque yo puedo decir, bueno, planifico, digamos, o sea, que mi trabajo de campo va a ser hasta tal mes y entonces ya eso. Pero si no lo estoy haciendo así, capaz puedo anticipar también. Cuando veo, digamos, o sea, que hay un proceso bueno, que ya está, que me voy a ir, digamos, esto lo digo solamente para justamente anticipar, digamos, que yo voy a dejar de estar asistiendo, digamos, a esos lugares, y eso también a veces hace que me permitan, digamos, o sea, mirar o acceder a cosas que antes no me habían dejado, porque suponían que mi presencia ahí se había transformado ya tan familiar que iba a ser permanente. Entonces, la cuestión, digamos, es ir anticipando en la medida de lo posible los pasos, digamos, que voy a seguir con la investigación. En términos de la práctica,